Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en el terruño dominicano y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado del buen amigo Adán Boden y García. Dígame usted, señor. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, amigos televidentes. Muy bien, maravillosamente. Qué bien, qué bien. Un día un poco fresco. Se fue la vaguada. Sí. Pero dejó agua. Dejó unas lluvias. Pero por ahí viene otra. Que eran necesarias para el país. Y otra que venga también será necesaria. Sí. Yo supongo que como cayó agua en todo el territorio nacional, la agricultura va a ser muy favorecida. Va a ser muy favorecida. Las presas subieron sus caudales de aguas, así que... Y los ganaderos tienen agua para las reses. Se estaban quejando. Sí. Mire, está saliendo ya de México prácticamente en estos momentos su santidad, el Papa Francisco. Aquí tenemos una foto de él, de su santidad, mírenla ahí, donde se puede decir que ha tenido una trayectoria en México muy exitosa, es decir, una visita muy exitosa. El Papa Francisco permaneció durante 6 días en México, llegó el viernes ya en la entrada de la noche, ¿verdad? Después de haberse reunido en Cuba con el líder histórico, el líder religioso ruso, que es el equivalente, ¿no?, del Papa, sí, en Rusia. Una reunión histórica que no se había dado entre estos dos líderes, y precisamente en Cuba. Cuba ha tenido la bendición de que el Papa en menos de un año la visite 2 veces. 2 veces, exactamente. Ya quisiéramos nosotros que en uno de esos viajes el Papa, aunque se haga una escala técnica. Aquí. Sí, porque en Cuba fue una escala, fue en el aeropuerto, pero aunque sea una escala que haga, pero bueno, que haga una visita oficial como hizo a México. Duró 6 días en México y bueno, estuvo en varios estados de México, incluso estado problemático como es el de Culiacán y el de Tijuana. Él está saliendo de Tijuana hacia el Vaticano. Y ya tú sabes, Tijuana fue considerada en un momento como la ciudad más violenta del mundo. Solamente Tijuana en un año tuvo la desaparición de 80 mujeres. 80 mujeres desaparecidas, nada desaparecidas, aparte de los demás. Entonces, el Papa estuvo ahí, ofició su misa, su oficio religioso, tuvo contacto, etcétera. Algo que me llamó mucho la atención del Papa fue que él invitó a la juventud, ¿verdad?, mexicana, a ser protagonista, a participar. Es más, utilizó un verbo que yo nunca lo había oído: primeriar, decía él. Los jóvenes tienen que primeriar. Esto quiere decir que los jóvenes tienen que estar en primera fila siempre para producir las transformaciones, los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y por supuesto atacó el narcotráfico, la violencia, la pobreza. Se reunió con los indígenas, incluso ofició misa en lengua indígena, de manera, tuvo un contacto directo con los mexicanos, sobre todo con los desvalidos
en cada lugar donde iba, tenía contacto con los desvalidos y se iba y se acercaba y le estrechaba la mano, le daba un beso. Óyeme, es una cosa extraordinaria. De manera que el Papa Francisco hizo una gran gira en México. Mira, lo que ha hecho el Papa en este pequeño giro que dio por América Latina, yo creo que hay que irlo tomando muy en cuenta, porque cada vez que el Papa Francisco sale del Vaticano hacia cualquier latitud del mundo o en los encuentros que está realizando, está dando la connotación de que no es un Papa para presentarse como tal, sino que está abogando, está trabajando por cuestiones fundamentales que aquejan hoy en día al mundo. Ir a México y enfrentar al narcotráfico es... No se puede decir que él enfrentó al narcotráfico, pero bueno, hizo la crítica del lugar. Correcto. El propósito no era ese. No, pero con su fórmula, él está planteando la lucha que hay que hacer, sí, que hay que llevar a cabo. Pero, como tú señalaste, no solamente que habló de la lucha que hay que llevar contra el narcotráfico, sino también quiénes son los que tienen que estar al frente de los cambios que tienen que llevar el mundo, que fue la juventud que mencionó, que insistió en esto. Pero concomitantemente veamos que esta visita no son como visitas protocolares solamente, sino que se está llevando a cabo, visitando los lugares y a los grupos sociales que ameritan en este momento que el mundo se le dé seguimiento, porque ahora mismo, a nivel mundial, se está dando una especie de aislamiento de ciertos sectores sociales. Y por ejemplo, cuando tú dices que visitó a los indígenas mexicanos, que ofició misas y que estuvo entre ellos de una manera muy militante, es una muestra de que el Papa Francisco está dando en los puntos clave que, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el mundo hoy, él está poniendo los puntos sobre las íes. Por ejemplo, en el caso de la visita, quizás como tú dices, de escala que hizo en Cuba, aparte de la visita como tal, de escala, lo más importante, lo extraordinario, es la reunión que tuvo con el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, lo cual indica que el Papa está dándole seguimiento o buscando la vuelta a cómo todos los líderes religiosos, no importa la denominación en el mundo, puedan unirse. Esa es la idea que yo estoy perfilándole, porque no solamente ahora se reunió con el representante ruso religioso, no, sino que en otras etapas anteriores se ha estado reuniendo con otros líderes mundiales de las distintas denominaciones de las iglesias. Claro. Entonces yo creo que esto es una idea en la que yo estoy visualizando hace mucho, de que él está tratando de unificar a todos los líderes religiosos del mundo para que puedan llevar a cabo acciones que involucren que el mundo entre en una etapa de regocijo, de paz, de tranquilidad y de llevar a cabo todos los esfuerzos de todas las religiones posibles para que el mundo pueda progresar. Es la visión que yo estoy viendo en estas reuniones o visitas que el Papa está realizando a nivel del mundo. Porque no es por casualidad que se reunió con el representante ruso en Cuba. No, él está en esa tesitura, como tú señalas. Y algo importante a señalar, Adán, de la visita a México, es que México, hasta hace unos 15 años, era considerado como, o es todavía considerado como el país más católico del mundo. 96% de los mexicanos decían que eran católicos. Ya 15 años después ha perdido
ha perdido casi un 13%. Pero lleva. Es un 83%. Pero lleva un porcentaje altísimo. Pero México está a la delantera, le sigue después Brasil, y así sucesivamente. Relativamente, ¿no? Porque Brasil tiene una población mucho más grande que la de México, y probablemente en términos absolutos tenga más feligreses. Correcto. Pero en términos relativos, sí, porcentual, México es el país que mayor representación de católicos tiene en el mundo. Entonces, bueno, el Papa tenía que valorar eso muy bien. Y por lo tanto dar una visita. No solamente dar una visita, pero notar cómo lo hizo por espacio de 6 días prácticamente, y es esta noche que está partiendo. Recuerda que la visita anterior a América Latina, él no visitó a México, pero también estuvo, entre Cuba y Estados Unidos tuvo muchos días. No, y por supuesto, los diferentes papados han visitado a México. Sí, sí. Así es. Los 3 últimos papas. Porque que tiene una gran importancia. Hubo una buena acogida, la ciudadanía estuvo muy conforme con la visita del Papa. Los mensajes que dejó en México fueron muy positivos en todo el sentido de la palabra. Y yo te voy a traducir esas palabras que tú acabas de decir de la siguiente manera. El Papa, como representante principal de la Iglesia Católica a nivel mundial, cuando dice estos discursos, espera que a nivel de las distintas parroquias, de las distintas iglesias, de toda la jerarquía eclesiástica de México, empezará en los distintos días, en las distintas misas, a pregonar estas ideas, y eso va calando en la población que asiste a los centros religiosos católicos de México. A partir de esta visita tú verás que eso va a tener su resultado. Mira, porque es un líder, es un líder. Cuando un líder habla y se le da seguimiento a sus ideas, los resultados a la larga o a la corta vendrán. Es un líder mundial, indiscutiblemente. Mira, otro hecho muy significativo que ha tenido cabida en nuestro país ha sido pues ese reconocimiento que le hace el gobierno dominicano a Eduardo Boff, que es uno de los pioneros de la teología de la liberación. Un sacerdote que predicó en la década de los 80 la famosa teología de la liberación. Un gran intelectual brasileño, Leonardo Boff, y invitado por el gobierno dominicano, vino al país a ofrecer conferencias, a llevar mensajes favorables al medio ambiente, porque es también un destacado defensor del medio ambiente a nivel de Brasil y del mundo, ¿entiendes? Es un intelectual que ha escrito más de 60 obras y que tiene un peldaño muy importante. Ahí, como ven los amigos televidentes, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, le hace entrega de la orden de mérito Duarte, Sánchez y Mella. Yo pienso que el gobierno se anotó un punto con eso. No porque buscara anotarse el punto, sino por la calidad de la persona, en este caso de Boff. Y pienso que son cuestiones que, estando en vida, es que hay que reconocer a los que se merecen que se les reconozcan. Yo pienso que el gobierno por eso hizo un buen acto en el que Leonardo se merecía. Y se lo merecen dominicanos en cualquier otra parte del mundo, pero estamos hablando de Dominicana. El gobierno dominicano con eso, yo creo que honró a uno de los grandes hombres que hay en este momento en vida en el mundo. Así es. Bien, señores, nos vamos a una pausa y en breve venimos con interesantes temas de la palpitante actualidad. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras.
Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Cada vez, muchos más han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles, solo en los contenedores o el camión. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, el país despertó asombrado este martes cuando se supo la noticia de una explosión que estremeció, como dice el periódico, ese lugar, pareció un terremoto. Se trata, como ya saben los amigos televidentes, de una explosión en una planta de gas propano en el sector de Esperanza, en Los Ríos. Y pues la verdad es que ahí está en evidencia, ¿no?, la falta de regulación, la falta de supervisión permanente y cotidiana de los expendios de combustibles en República Dominicana. No hay otra explicación que no sea esa. Mira, Tomás y amigos televidentes, yo recuerdo cuando en República Dominicana el gobierno del doctor Joaquín Balaguer inició una jornada de acabar con el carbón y por lo tanto con la deforestación. Si mal no recuerdo, en los años 80 o finales de los 70, que empezó a traer estufas y a regalarla en todos los rincones del país y a propagar, por lo tanto, lo que es el consumo de gas propano. Ahora, en esa época, por falta de conocimientos, por falta de la práctica y de las técnicas, aparecieron en principio muchos incendios, muchas explosiones de gas propano. Pero luego que eso se convirtió en una rutina, las cocinas ya no eran tan frecuentes, las explosiones por gas propano a nivel de las viviendas. Sin embargo, en los últimos años, de gas propano, donde están ocurriendo principalmente las explosiones, es a nivel de las estaciones. Yo recuerdo, hará 2 o 3 años, no mucho, que en la pista Fernández Domínguez, antigua San Isidro, explotó un camión que estaba descargando gas a la envasadora y, óiganme, voló por los aires ese tanque gigante de un camión, voló por los aires y cayó en un edificio cruzando la avenida a varios metros largos, como una bala, como un proyectil.
Y yo quiero resaltar la diferencia de la falta de regulación. Como tú dijiste, la falta de supervisión. ¿Cuántas estaciones de gasolinas hemos oído que han estallado en una década, en 2 décadas? Yo no recuerdo. ¿Cuáles son las que han estallado? La de GLP, de gas propano. Entonces, si yo pongo esos 2 ejemplos, es una prueba fehaciente de que en el manejo del gas propano falta regulación. ¿Por qué no se explotan las de gasolina? ¿Por qué no explotan? Hay regularización. Entonces yo pienso que el comercio y la falta de calidad de las instituciones que tienen que supervisar, que tienen que controlar, es la que está provocando esta epidemia de explosiones de estaciones de combustible del GLP. Pienso, sin querer echarle la culpa a quien no la tiene, que es el gobierno el que tiene que regularizar y poner la casa en orden. Porque la población, entiéndase, empleados de una estación de GLP, entiéndase, los que van a consumir el GLP o cualquier transeúnte, tienen por constitución que el Estado tiene que garantizar la vida. Por constitución. Entonces, si el Estado no está garantizando la vida en este tipo de cuestiones, el Estado es el responsable. ¿Cuáles son los responsables? Yo reitero, las instituciones que tienen que ver con el control de la instalación de estas plantas de envasadoras de gas. Yo lo dejo ahí porque sería muy incorrecto de mi parte citar nombres. Instituciones del Estado que tienen que ver con esta regulación son los responsables. Bueno, pero sí, se pueden citar un nombre. Mire, ahí está el Ministerio de Industria y Comercio. Ahí está el Ministerio de Ambiente. Medio Ambiente. Ahí están los ayuntamientos. Así es. Esas instituciones son las responsables de tener una supervisión y de aplicar la regulación que establecen las normas, ¿verdad? Como no la aplican, entonces como tú señalas, como tú bien señalas, en los últimos tiempos se han producido, tanto en el Gran Santo Domingo como en el interior del país, explosiones que tienen que ver con gas propano, GLP. Y han sucedido, tanto en estaciones como en vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, es lamentable la forma como en sitios urbanizados se autorizan estaciones de gas propano. Y el rumor, que no deja de tener asidero de realidad, el rumor dice que corre mucho dinero. Para que apruebe. Para aprobar, óigame bien, el rumor dice que para aprobar una estación de gas propano corre mucho dinero. Es de a millón que hay que dar en cada una de esas instancias para que sea aprobado. Entonces es lamentable que esa situación se dé y que no se tomen las regulaciones. Siempre se habla de que se va a controlar. Ahí escuché al director de la Defensa Civil que acaba de decir que va a propugnar porque sacar todas las estaciones de gas propano de los lugares residenciales. Eso se dice siempre, pero que pasan 2 o 3 días se olvida y jamás se vuelve a hablar del problema hasta que no sucede otra tragedia. Que eso que tú incluso ahora mismo lo acabas de defender y lo cita al de la Defensa Civil, yo lo planteo de la siguiente manera: si en un lugar X que no está habitado y hay a tantos metros a la redonda posibilidad de instalar una, perfecto. Ahora, el problema no es que la instalen fuera de lugares habitados, es que se le ponga el control, la supervisión. Porque pregunto, búscame en La Gómez, en la Avenida Máximo, ¿cuántas estaciones de combustible hay? Hay varias. Cuando hablo de combustible me estoy refiriendo a gas, a gasolina.
y otros derivados. Pero ¿en qué lugar están? Donde quiera, hay gentes. Hay En la Gómez hay de gas propano, correcto, de gas gasolina y de combustible. Te puse ese nombre. Vete a la San Vicente, vete a la Venezuela, a la Sabana Larga, a las principales avenidas. Todas tienen estaciones de combustible, de cualesquiera de los combustibles. No importa que hayan viviendas o no. ¿Por qué a las estaciones de gasolina no le hablan, no se ha oído hablar nunca de que tienen que ver tantos metros de vivienda? No, el problema no es la vivienda o sí. El problema es la regulación y la calidad de la supervisión. Porque las gasolineras que hemos mencionado, cualquiera. Alrededor hay viviendas, hay comercios, hay centros de diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema no está en lo que esté alrededor, es en la calidad de la instalación y en la supervisión. Bueno, el asunto es que el gobierno, ya el presidente Medina usó una palabra muy peculiar para expresar su dolor. Dijo: nuestro corazón, dice el presidente Medina, nuestro corazón está junto a las víctimas del terrible accidente. El gobierno, y lo demostró que mandó de una vez a auxiliar. Ahí voy. El gobierno entonces tiene que ir en auxilio de esa gente. Lógico, la empresa propietaria de la estación de gas tiene que reparar los daños. Póngame la foto que teníamos ahí ahorita, porque, óyeme, ese edificio que se ve ahí, ese fue un edificio contiguo a la estación de gas que colapsó. Destruido totalmente. Colapsó por la afluencia, ¿verdad? Entonces, se vieron afectadas muchas casas a los alrededores, muchas casas. Yo insisto, Tomás. Y vehículos. Siguiente. Entonces, quiere decir que alguien tiene que reponer ese daño, porque esa gente está en la intemperie. Tú sabes lo que tú, a las 6 de la mañana, quedaste sin hogar, prácticamente, sin nada. Como dijo una señora, no tengo nada. ¿La ropa que tienen encima? Nada, la poca que pudo, o sea, tuvo que salir en paños menores. Sí, fue a las 6 de la mañana. Mire, Tomás, no hubieron fallecidos. Hubieron víctimas, pero no. Hasta ahora. Correcto, porque hay grave, exactamente. Pero óigame, el problema, y yo con esto no quiero irme por el lado del gobierno, ni defenderlo ni atacarlo, pero óigame, el problema es que ahora mismo no hubieron muertos. No hubieron muertos, pero no hay forma de reparar. Si hubiera muerto, no hay forma de repararlo. Y todo el daño psicológico que se le está produciendo a esas familias, no hay forma de repararlo. Pero el problema es que cuando ocurre un accidente de esto, yo no sé, pero sí, es verdad que el gobierno no tiene que encargarse de todo, porque la parte civil tiene que cumplir su rol, pero el gobierno lo empuja a que la parte civil cumpla con su rol. En este caso, la empresa, esta envasadora, una compañía, bueno, tiene que cumplir con su responsabilidad civil. Pero resulta que hace unos meses se estrelló un helicóptero en Maquiteria, en una vivienda, y le destruyó la vivienda de esa familia. Y hasta hace poco, que yo sepa, todavía no ha ido nadie en auxilio de esa familia a repararle su vivienda, a recomponer todo lo que pasó. Nadie. Entonces, en un estado así no podemos estar. Tiene que haber responsabilidad civil, responsabilidad social, para cumplir con los ciudadanos que son afectados por accidentes que no son provocados incluso por ellos. Eso es así. Yo pienso que eso es ideal, pero en la realidad dominicana, si no le ponen la candelita a esos responsables civilmente, no le dan larga hasta que se olvida. Es así. Mire, Boden, se ha estado ahora, yéndonos ya a otro tema, se ha estado discutiendo el tema de los recursos del Estado, el uso de los recursos del Estado en la campaña política. La oposición ha estado muy vehemente en ese sentido. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno hizo una rueda de prensa
y mostró ahí, según él, cómo el gobierno en renglones importantes gasta dinero, mientras otros que son prioritarios no se da por entendido o invierte muy poco. Y ahí ha venido a reducir el problema de los recursos del Estado. Es decir, la oposición dice que el gobierno utiliza recursos del Estado para promover sus candidatos. Y eso ha venido teniendo mucho asidero, esa denuncia. Resulta que el gobierno responde inmediatamente. Ya lo había dicho el presidente de la República, cuando dijo el presidente de la República, Danilo Medina niega uso, aquí tenemos, señor director, niega uso de los fondos públicos en la campaña electoral. Dice el presidente que vayan a la Junta y que invite incluso a los opositores que lo acompañen a ver si se usan los recursos del Estado. Pero no obstante, el presidente instruyó para que se adoptaran medidas a nivel del Estado que eviten el uso de los recursos del Estado. Una primera medida es que se le ordenó a la MEC, a la Autoridad Metropolitana de Transporte, incautar los vehículos oficiales que vea en campaña electoral, en proselitismo. Pero además, el ministro Gustavo Montalvo envió una circular a todos los ministros, directores generales, superintendentes, etcétera, etcétera, para que instruyan de que no se use ningún recurso del Estado, incluyendo vehículos y otros recursos que se pudieran utilizar en la campaña electoral. Y la Junta Central Electoral acaba de emitir en el día de hoy una resolución donde prohíbe en el periodo de la campaña electoral, es decir, febrero, junio, bueno, ya, febrero, junio, sí, porque en junio está previendo que puede haber una segunda vuelta, ¿verdad? Febrero, junio, en estos 4 meses, los señores legisladores, senadores y diputados no utilicen el famoso barrilito o el fondo de asistencia social que utilizan, porque se entiende que no hay equidad entre los actuales miembros del Congreso que aspiran a reelegirse y los aspirantes a ocupar una curul, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que no pueden competir con estos señores si están recibiendo fondos públicos. Entonces, está en debate el problema y la verdad es que la Junta Central Electoral en el proceso electoral tiene competencia para regular alguna cosa y esta es una de las que está regulando. Pero mira, Tomás, yo pienso que lo primero es que fue la presidencia por sus dos incumbentes que dijo que los recursos del Estado se desautorizaba a que fueran usados por los distintos niveles gerenciales del Estado Dominicano. Creo que fue lo primero. Y lo segundo es que el candidato opositor explica que se estaban usando los recursos en nominilla y cosas por el estilo. No, eso no explica, es una demostración. Sí, dio unos números, espérate Tomás, dio unos números que obligó al ministro de Hacienda ahí es que voy. a responderle al otro día. No, ahí es que voy. Porque creo que hay que ser justo. Si cierto es que los ministros de la presidencia dijeron no hay forma de usar los recursos del Estado en la campaña y responsabilizó a los incumbentes de cada institución a que se cumpla al pie de la letra esta disposición, en primer lugar. Y en segundo lugar, si el candidato presidencial de la oposición planteó luego que había unos números que supuestamente se están usando en nominilla, como se le está llamando popularmente, y como tú dices, al día siguiente le respondió con presteza, pero con
con números reales, el ministro de Hacienda, el licenciado Simón Lizardo, fue tan duro que le dijo dos cosas. Le dijo mentiroso, que está falseando, pero además que si aspira a dirigir los destinos de la nación y no sabe de economía, no se puede poner a hablar de esto. Se lo dijo duro. ¿Por qué? Porque estamos en política, estamos en campaña, perdón Tomás, estamos en campaña y si utilizan información para desinformar, eso hace daño. Eso no es política, eso es politiquería. Entonces, por eso el ministro de Hacienda le dijo lo que tenía que decirle. Se trata de una estrategia política de la oposición. Es decir, la oposición entiende que haciendo denuncias sobre... Denuncias falsas. No, yo no voy a decir que sean falsas, pero haciendo denuncias sobre aspectos... O desinformando entonces. Sobre aspectos fundamentales de la vida dominicana, ellos van a lograr avanzar más en su posicionamiento electoral y están ejerciendo ese derecho. Bueno, pues mira, van varias veces que el candidato presidencial de la oposición ha dado unos números, unos datos, unas informaciones a la prensa que con propiedad luego lo rispostan. Bueno, si sigue así, no va a sumar votos. No, pero que los rispoten no es nada, porque tiene que ser así. No, pero si cuando digo que lo rispotan con propiedad. Ok, si ellos dan unos datos, tienen que esperar la respuesta. Sí, pero así no se hace campaña. Así no se hace campaña, falseando las informaciones no. O desinformando a la población. Así no se puede hacer campaña. Porque si se hace campaña así, lo que estamos es volviendo a los años 70, en las campañas políticas de los años 70. No es posible, ya no estamos en eso. El mundo ha girado, en pocos años, el mundo ha girado demasiado para que entonces esté volviendo a los años 70 en la campaña. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que van a seguir ese tipo de denuncias. Denuncias alarmistas. Lo que tiene que hacer el gobierno, que en este caso es el afectado cuando hacen ese tipo de denuncias, es responder con preteza como lo hizo en el día de ayer. Es decir, la rueda de prensa se hizo el martes, se hizo el lunes. Y ya el martes se le estaba respondiendo. El otro día le estaba respondiendo. Entonces tiene que ser así. Ahora, si lo dejan que coja fuerza, entonces... Sí, pero en honor... Se puede confundir a la población. Oye, en honor, no para favorecer a un lado o el otro de la campaña política que hay actual en República Dominicana. Lo digo en honor a la verdad y a lo más correcto. Si usted está en política, haga la denuncia, pero hágala con la... sabiduría, no tratando de retorcer la verdad. Eso no le va a sumar absolutamente nada. Puede ser que en el instante que la población lea esa desinformación, lo consigan como adepto, pero desde que al día siguiente, en este caso, al día siguiente, el ministro de Hacienda le leyó la planilla, ya la población entonces entiende que lo que están es jugando para confundir a la población. Yo creo que eso al ejercicio político le hace daño. Bueno, la oposición, en este caso el PRM, está muy adentro, muy adentrado en hacer esa denuncia puntual. Esa denuncia puntual sobre temas de importancia y en este caso, siguen así, se van a enredar. En este caso agarraron el presupuesto del 2015, hicieron un análisis del presupuesto del 2015, hicieron una comparación con algunos renglones, por ejemplo, comparaban lo invertido en publicidad y lo invertido en la formación de maestros. ¿Te fijas? Comparaban, por decir, en publicidad se gastaron 12 millones, en la formación de maestros solamente se gastaron 8 millones. Así fue que ese fue el tipo de análisis que hicieron los técnicos del PRM sobre el presupuesto general. Si siguen así en estos 90 días de campaña, se van a enredar en la pata de los caballos. Lo que yo creo que tenemos que estar, el gobierno tiene que estar preparado a responder cuando se hagan esos planteamientos. Miren, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada vez, muchos más han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles, solo en los contenedores o el camión. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Mire, la política ha tenido unos movimientos en estos días. Movimientos sísmicos. Sí, unos movimientos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a ver, en San Cristóbal, José Montaz, fundador del PLD, pasó del PRD al PLD, prácticamente siendo un muchacho. Sí, la familia entera, de sus padres. Su familia entera, exacto. José Montá, que fue síndico del municipio de San Cristóbal, la ciudad de San Cristóbal, se fue ahora en estos días del PLD, dejó el PLD y hizo tienda aparte con el PRM e inmediatamente asumió la candidatura a alcalde de la ciudad de San Cristóbal. Y allá fue Hipólito Mejía, allá fue Quique Antún, y allá fue Luis Abinader a tomar el juramento a José Montá, una pieza importante, ¿verdad? Es un cambio que, bueno, que en cierta medida afecta al Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahora tenemos, en estos días, Fello Suelvi, en el día de ayer, regresa a su casa nuevamente. Sale del PRM y pasa nuevamente al Partido Revolucionario Dominicano. Y no se fue solo, se fue con su tropa, ¿verdad? Llegó con su tropa. Miguel Vargas en el día de ayer lo recibió en un acto muy emotivo, muy jubiloso a Fello Suelvi. Y el comité político del PLD acaba de examinar las encuestas que mandó a hacer Sigma 2 y Asisa. Una ha trabajado siempre para el presidente Danilo Medina, que es Sigma 2, y Asisa ha venido trabajando con el doctor Leonel Fernández en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, estas dos firmas encuestadoras fueron a la zona, al municipio de Santo Domingo Este, y bajaron unos 14 nombres de aspirante a la alcaldía de ese municipio, y el comité político, al examinar todos los resultados de esas encuestas que se dieron a conocer a la opinión pública, dice que solo 4 tienen la condición para ir a una segunda ronda de consulta a la opinión electoral de Santo Domingo Este para ver si el que obtenga la mayoría alcanza la candidatura alcalde. Y el próximo lunes se supone que se va a decidir esa situación. Entonces, ahí está. Está Alfredo Martínez, que aparece puntero en una de las encuestas, ¿verdad? Está Domingo Jiménez, que aparece puntero también en otra de las encuestas. Está la diputada Karen
Ricardo, que aparece con una buena puntuación en ambas encuestas, Karen Ricardo, y está también la diputada Isabel de la Cruz, que aparece también con una puntuación considerable. Sí, esos cuatro van a competir a través de las encuestas por la alcaldía de Santo Domingo Este. Tú mencionaste. Entonces, así está el panorama de caliente. Tú mencionaste, Tomás, que esas encuestas fueron realizadas en base a 14 personas, 14 aspirantes. Diría el pueblo, diablos, ¿cuántos desean esa silla local de Santo Domingo Este? 14. Y de los 14, el PLD, eran 2 que iba a escoger. Tuvo que escoger ahora a 4. Pero ¿y los otros 10? Los otros 10 vieron con puntos que a veces no se pueden ni mencionar. Bueno. Pero, vamos a decirlo de esta manera. Óigame, yo lo veo de la otra manera. Ese es el último juego que le quedó a la dirección del PLD. Después de la desgracia que ocurrió en Santo Domingo Este con el lamentable asesinato del alcalde y candidato en ese momento, se desataron los deseos, los apetitos por esa alcaldía. ¿Qué tanto tiene esa alcaldía? Que hubieron 14 solamente del PLD aspirando ahora. Bueno, ¿qué es lo que yo creo? Que como el PLD lamentablemente cambió toda su ruta de acuerdo a sus estatutos y empezó a hablar de que se iban a escoger de esta manera, se iban a escoger de la otra, y con la desgracia que pasó, tuvo entonces que lamentablemente irse por encuesta. Pero eso no es lo correcto. Dentro de esa organización, lo correcto era que se hiciera el proceso interno. Aunque tuvieran pocos días, pero todos los mismos días que están dedicando en encuestas, podían dedicarlo a su actividad interna, como dicen sus estatutos. Pero ahí está, que esos que vayan ahora, con esos 4 que van ahora a balotear, tampoco van a tener el favor de verdad de la población. Y creo que no incluso, no, porque son encuestas, aunque sean, las encuestas son cuestiones científicas, pero espérese, ¿dónde usted dice no va a tener favor de la no, población? es que el favor que le corresponde en este periodo debe hacer primero de su gente interna y luego el favor de la población externa, que sería el 15 de mayo próximo. Entonces, ese lío que se le ha presentado al PLD, lamentablemente le va a dejar en una situación posiblemente difícil para el 15 de mayo. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tranquilo, Rafael Caro te habla, como siempre. ¿Bien? Rafael, placer oírle. Chacho. Leonel Fernández se convirtió en el único presidente del PLD en la historia que criticó la acción del Congreso Electoral, porque también hay que reconocer que el abogado Hipólito Polanco, miembro de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, hizo una petición al Tribunal Superior Electoral. La hicieron, pero el Tribunal Superior Electoral reconoció, la Tribunal Constitucional reconoció de que el Partido de la Liberación Dominicana había violentado el artículo 30, donde llaman a primarias a nivel nacional como era anteriormente. Pero yo digo lo siguiente: Santo Domingo Este, 2 encuestas, yo diría pésimo y ridículo para la comisión del PLD. Y yo entiendo también que ahora, por primera vez en la historia, el Partido de la Liberación Dominicana irá dividido en criterios a elecciones y la va a ganar, porque el pueblo sabe que el PLD ha resuelto muchos problemas, tanto en los gobiernos de Leonel como en los gobiernos de Danilo, y ahora la empresa de Estados Unidos y de México ayer le dieron la valoración del gobierno
en un 88.1%. ¿Qué significa eso? Que en el PRM se está matando todo para meter a los PLDistas disgustados y a los reformistas que están con la alianza, y los PRMistas se están yendo del PRD. Gracias. Del PRM para el PRD. Así que eso es lo que está pasando, y buenas noches. Gracias. Buenas. Buenas. Sí. Mira, buenas. Adelante, adelante. Se le escucha. Mira, licenciado Boden. Gracias. Licenciado Boden, ¿verdad? Sí. Al comentario que acaba de decir con respecto a la situación interna del PLD, es que el PLD no está en condiciones de celebrar primaria. Tiene que ser con el concurso de la Junta Central Electoral, y eso se ha dicho. Que no hay tiempo tampoco para celebrar primaria. Mira, con respecto también al caso de los médicos, ahora sucede que el presidente del CMD, que parece que está tergiversando el asunto del colegio médico, porque ese no es el rol que debe jugar. Ahora él quiere conversar con el presidente Danilo Medina y dice que Danilo Medina lo que está en asuntos electorales, en elecciones. Sucede que lo que plantea el presidente del colegio médico es el 5% del PIB, ¿verdad? Ahora yo creo que el bajadero debe estar, que es lo que quiere plantear, el presupuesto complementario. Okay. Eso es lo que yo entiendo que es lo que debe plantearse, ¿verdad? Para un aumento de sueldo. Además, el Ministerio de Salud Pública está dividido en dos. Y con quien tiene que conversar institucionalmente es con Pedro Alvarado. No, él puede conversar, está bien, gracias. Eso, conversa con la titular, la ministra, no es Pedro Alvarado, el ministro. Buenas noches. Buenas. Sí, adelante. Habla Elías Crucel de Cristo Rey, Distrito Nacional. Adelante, Cristo Rey. Ada Boden, Para servirle. hombre prácticamente fundador del PLD. Casi. Servidor. Sabe, Alan, que no hay tiempo para lo que es hacer una convención, cosa que se le parezca ahora en estas circunstancias. Claro que es una situación difícil que se presentó. Ahora, si hacen una encuesta seria, que haga una encuestadora que nadie lo sepa y que vayan y hagan la encuestadora seria, yo creo que saldrá un candidato que va a ganar. Es que candidato por encuesta o precandidato por encuesta, eso no es lo correcto. No es lo correcto, pero bueno, se asumió ese asunto, porque tú sabes que el caso es un accidente que hubo, un imprevisto, que fue la muerte lamentable de Juan de los Santos. Entonces no hay tiempo de organizar una convención. Sí, pero una encuesta no es lo correcto en ningún sentido, porque Que si tú me digas- quieren que fulano sea el candidato, manden a todos los que quieran por ahí, por donde van a ir las encuestas, y punto. Entonces, aparentemente es la población que está. No, mentira, fue un camión de gente que mandaron por ahí Es que la población es la que va a votar, el 15 de mayo, pero no en las encuestas. pero es la que va a votar. El 15 de mayo. Y la- Pero si te mandan un camión Las por encuestas- las rutas por donde van los encuestadores, Las encuestas- entonces la encuesta va a ser Las amañada. No, las encuestas es un instrumento que, como decía el amigo televidente, si se hace con el criterio, rigor sí, científico, sí, es un instrumento pero que- con la velocidad que ellos mismos han dicho Buenas. los amigos televidentes, Vamos- si te mandan un camión por la ruta que van a los encuestadores, entonces la encuesta va a salir por esa ruta. Vamos a escuchar a este amigo televidente, ya la última llamada. Buenas noches. Buenas. Sí, adelante. Bueno, es del Sánchez para allá, Aridio Marte. Para Aridio, adelante. servirle. Al señor Boden, que tengo el honor de haber sido, que fue el enlace mío en Los Camaños. Ya. Sí. Mucho gusto. Quiero decir que yo apoyo 100% lo que él dice con relación a las encuestas, y el partido como que se ha metido en un pequeño lío cuando había podido haber hecho otra cosa. Y también quiero añadir al compañero Tomás Sí. que el compañero Boden estaba hablando de lo que habló Abinader, y él como que lo repelía, y debemos de hablar con un poquito más de cuidado. Muchísimas gracias. Gracias. Es parte, Alvarado,
los criterios de opinión que tenemos ambos. Hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Alan Boden y Tomás Ubiel, desea que pasen buena noche y que nos veamos en el próximo programa. Hasta la próxima.